El tema de hoy, aliado poderoso. Aliado poderoso. Tenemos que entender que muchas veces damos por sentado todo en nuestras vidas. Creemos que las cosas pasan por casualidad. Creemos o a veces no nos damos cuenta de lo que Dios constantemente hace en nuestras vidas. Y en realidad no aprovechamos todo lo que Dios nos da en el Espíritu Santo. No aprovechamos porque no sabemos en realidad lo que Él tiene para nosotros y cuál es ese poder y cuál es ese hacer y cuál es ese querer que Dios quiere por medio del Espíritu Santo. Somos nosotros los que no permitimos que todo el poder sea efectivo en nuestras vidas, porque todavía vivimos con conflictos, pequeños conflictos que no hemos podido superar, y por eso el Espíritu Santo de Dios a veces no opera de la forma completa que el Espíritu Santo quiere que usted haga, que usted muestre toda esa valía, todo ese valor, todo ese poder que Dios desea en usted. Por eso en esta mañana hay que reconocer de dónde proviene realmente nuestro coraje, de dónde proviene el valor que el Espíritu Santo nos da. Si leemos 1 Timoteo nuevamente, según lo que llevamos ayer, 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 7, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que lo leíamos ayer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice aquí, sino de poder. Tenemos un aliado poderoso y nosotros creemos que somos vulnerables, pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y es lo que nosotros debemos asimilar, entender. No hemos entendido a veces. A veces todavía seguimos con miedos, amados y queridos por Dios. Seguimos con flaquezas y realmente no permitimos, porque no queremos entender que usted tiene un aliado poderoso. No es cualquier cosa. Tiene un aliado poderoso, y hoy usted y yo vamos a reconocer que todo lo que nosotros a veces creemos que es casualidad, todo aquello que no vemos, es producto de ese aliado poderoso que siempre nos ha estado protegiendo, que nos ha estado cubriendo las espaldas. Es el Espíritu Santo de Dios quien ha estado siempre y va a estar siempre allí, ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos. Pero ¿cómo nosotros podemos experimentar en primera persona, experimentar ese poder de Dios, esa valía de Dios que es el Espíritu Santo? Primero entendiendo que todo esto, todo el poder del Espíritu Santo es el resultado de tener una relación íntima y personal con Dios. Primero es el resultado. Entonces, ¿de dónde proviene ese poder? ¿De dónde proviene esa cobertura?
¿De dónde proviene esa protección? Es el resultado de una relación íntima y personal con Dios. Y como le decíamos hace poco en estos días, que los cristianos en realidad a veces vivimos una vida superficial y no una vida íntima, personal, una vida en mi vida sexual, en mi vida familiar, con mis hijos. Esos pequeños detalles donde yo le entrego a Dios allí en mi habitación, en el comedor. El Espíritu Santo de Dios y Dios debe estar primero en el hogar. Y Él siempre ha estado allí llenando los vagones de la cocina, poniendo el plato con los alimentos. Siempre ha estado allí. Y tenemos que reconocer en esa intimidad que el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él en la intimidad. El resultado de esa comunión, esa relación íntima con Dios es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. No hay otra manera en que usted avive ese fuego. No hay otra manera, no hay ninguna clave, no hay ningún secreto. Todo esto está disponible para ustedes y es estar en intimidad todos los días, hablando, conversando, poniéndonos de acuerdo con nuestro Padre Celestial, y que sea el Espíritu Santo dándonos esa influencia, esa impresión en nuestra mente y en nuestro ser. Es dejarnos influir directamente del poder de Dios. Cuando yo estoy en una relación con Él y dejo que Dios tome el control. ¿Qué produce en mí el Espíritu Santo de Dios? Produce integridad. Me fortalezco. Hombre, me fortalezco física, mental, espiritualmente. Y toda esa fortaleza que da Dios en nuestras vidas nos ayuda a tener valía, nos ayuda a tener coraje, nos ayuda a tener determinación en los asuntos que nos están acaeciendo todos los días, ¿no? Circunstancias, problemas. Recuerden que yo les decía ayer, ¿cuál es el motivo, ese detonante por el cual el Hijo de Dios se mueve? Se mueve cuando hay crisis, se mueve más cuando hay problemas. El Espíritu Santo le encanta, los problemas. El Espíritu Santo le encanta las dificultades, porque Él quiere ver, Él quiere moverse allí. Él quiere que usted y yo tengamos una vida de poder, de gracia, de coraje, de amor, de dominio propio. Y nosotros no reconocemos a veces esto. Él me cubre las espaldas. Mira, hay muchas cosas que usted y yo no sabemos, que ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo ha hecho. Pero nosotros debemos pedirle a Dios para que inclusive esas cosas, porque muchas veces en mi vida, y se los digo a modo personal, recuerdo cosas del pasado y digo, oiga, era el Espíritu Santo. Ahora me doy cuenta que era el Espíritu Santo. Que Dios nos revele cada momento de nuestras vidas como el resultado de que el Espíritu Santo de Dios tenía el control siempre. Él es nuestro aliado para la batalla. Nosotros tenemos que entregar nuestro ser para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando nuestras ideas, tomando nuestra mente, nuestro juicio
¿cierto? Todo eso. Porque es que el ser humano muchas veces tiene esa naturaleza, no sé por qué esa naturaleza de juzgar todo y de suponer cosas. Suponer, inclusive nosotros como hijos de Dios, muchos caemos en el error de que estamos siendo perseguidos. En estos días yo tuve esa impresión. No sé por qué se presenta. Tenemos esa tendencia a suponer cosas que ni siquiera son, ¿no? Que me persiguen, que me hacen cosas. Nosotros no hemos entendido que el Espíritu Santo de Dios no va a permitir que ni un solo cabello de tu ser, de tu cuerpo, sea tocado por el enemigo. A veces creemos que somos vulnerables, pero es porque no tenemos la confianza y no estamos en esa relación íntima con Dios. Tenemos que estar convencidos de que Dios es nuestra seguridad y que Él ha enviado a ese aliado poderoso para nuestras vidas. Vamos a mirar un ejemplo donde podemos ver cómo actúa el Espíritu Santo de Dios, cómo actúa, cómo mejora y cómo saca a relucir nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, cómo lo va desarrollando y cómo lo va mostrando en nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado unos talentos, pero nosotros escondemos esos talentos por miedo, por nervios, por timidez. Y recuerden que la timidez no es de Dios. Recuerden que la timidez es lo que es pecado prácticamente. Es pecado. Tenemos que salir de ese cascarón y evidentemente dejar que el Espíritu Santo de Dios haga en nuestras vidas. Haga en nuestras vidas realmente. Vamos a leer Juan 14. Es Juan 14. Lo miro acá bien. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Anótenlo por allí. Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo tengan presente. Juan 14, 26. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios quien nos muestra, nos enseña cuáles son las habilidades, cuáles son esos talentos, cuáles son esos dones que Él nos ha dado para su obra maravillosa. ¿Sí? A todos nosotros nos ha dado dones. Solamente a que algunos rendirán al 10, otro al 20, otro al 30, otros al 100, otros al 100 por uno. Pero cada uno de nosotros tiene que rendir un porcentaje, así sea un 1%. Que tal vez el Señor a alguien le dijo, bueno, y puede pasar en nuestras vidas, inclusive a nivel espiritual. Puede que alguien solamente le haya compartido toda su vida a una sola persona. Y eso es lo que Dios quería, a una sola persona. Pero lo que usted no sabe es que esa personita se multiplica. Tal vez era una semilla
muy, muy fértil, ¿sí? Uno no sabe cómo son las cosas de Dios. Muchos rendirán al doble, al triple, otros van a rendir pocos, así como en la parábola de los talentos, ¿no? Algunos poquitos, otros muchos, pero rindieron y eso va a producir más frutos y más frutos. ¿Y quién es entonces el que nos enseña a nosotros cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos y nuestros dones? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Él envió, nuestro Padre envió a alguien que nos enseñara realmente todas las cosas, alguien que nos enseñara, que nos mostrara. Y cuando digo que nos mostrara y que nos enseñara, no estoy diciendo a que usted sea un estudiante, no. A que en usted salga a relucirse esas habilidades y esos talentos, ¿sí? O sea, aquí se refiere a que usted va a mirar, aténgase, porque usted en esa relación íntima con Dios va a mirar de lo que Dios, todo el poder y de lo que Dios es capaz de hacer con usted, que ni siquiera usted se imagina. Ni siquiera usted se imagina. O sea, nosotros no podemos ni imaginarnos las cosas maravillosas que Dios tiene predestinada para cada uno de nosotros. Solo que nosotros no estamos convencidos realmente del poder que Dios nos ha dado, del regalo que Dios nos ha dado. Y como les digo, el darnos cuenta depende estrictamente de tener una relación íntima y personal con Dios. Porque Él logra sacar de nosotros, Él es el que logra. El Espíritu Santo de Dios es el que saca de nosotros lo mejor y nos lleva de lo mejor a lo excelente y nos lleva creciendo poco a poco. Bueno, mejor, excelente poder de Dios para nuestras vidas. Y digo esto para que ustedes vean los resultados en sus familias, vean los resultados en su trabajo, vean los resultados en donde estén, es donde se mueva, donde usted se mueva, donde usted esté allí está el Espíritu Santo moviéndose en su vida. Claro está que en la palabra de Dios nos anuncia, como leíamos ayer, que Jesucristo vio la crisis, vio el problema, vio que su amigo fue encarcelado y salió. O sea, la luz tiene que salir, la luz no se puede quedar debajo de la mesa, no se puede quedar engavetada, la luz tiene que salir, porque es allá, así como dice el Señor Jesucristo, que no nos ha sacado del mundo, pero nos guarda del mal para que seamos luz en la oscuridad, Pero ¿cómo somos luz en la oscuridad? Pues yendo, caminando, moviéndonos, marchando, ¿no? Vamos a ver entonces el ejemplo que les mencionaba de un hombre indocto, un hombre cobarde, miedoso, que finalmente el Espíritu Santo de Dios lo ubicó. Ya ustedes saben quién es, ¿no? El que lo negó 3 veces. Bueno, fueron 3 veces el que lo negó, ¿no? El que lo negó cuando la situación era más crítica, lo negó. Cuando así somos nosotros. Yo les decía ayer, hijos de Dios, muchas veces en nuestras vidas siempre esperamos que las circunstancias sean óptimas para nosotros ir, ¿cierto? No, que esperemos que la pandemia pase, que esperemos que el dólar baje. Esperemos. Usted siempre está esperando que llegue plata. Yo le decía una vez a mi hermana, porque caemos en el error de que siempre queremos acomodar las cosas para que nos vaya bien, ¿no?
y buscar la vida fácil para que nos vaya bien. Y a veces no arriesgamos. ¿Por qué? Porque queremos que las condiciones mengüen. Y no, la vida del cristiano se mueve allí donde hay necesidad, allí donde hay dificultades. Es el insumo, repito, es el insumo que el Espíritu Santo le agrada. Yo casi que podría decir, ese es el alimento del Espíritu Santo. El alimento del Espíritu Santo es allí ir a hacer milagros, allí ir a cubrir esas necesidades, dar valía en medio de la batalla, ¿no? Ese es el insumo del Espíritu Santo, es lo que a Él le agrada. Entonces leamos Hechos 4, versículo del 8. Del 8 vamos a leerlo ahí de corrido hasta el 22. Dice, pónganle cuidado, amado. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, miren lo que con autoridad Pedro habló a los gobernantes, nada más y nada menos, a los ancianos, a los más sabios, habló. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo de Dios. Antes Pedro era tímido, digo yo, miedoso, ¿no? Era un pescador. Y ahora, en esta escena, le hablaba a los gobernantes y a los ancianos. Nosotros a veces decimos, no, pero es que yo no, vivimos apocados, yo no puedo, no tengo, no hago, no quiero. Al menos reconoce que, pero nosotros debemos entender que el Espíritu Santo de Dios es el resultado de esa relación personal. Dice en el 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, ahí recordemos que hay un concilio y que Pedro es llevado ante ese concilio porque él sanó a una persona. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? El enemigo sabe que nosotros tenemos una compañía, un aliado poderoso. El enemigo sabe. Lo que pasa es que usted no lo sabe. Usted a veces no lo percibe. Usted a veces, por la mayoría del tiempo, no sabe cómo el poder de Dios está actuando en el Espíritu Santo. Eran hombres sin letras y del vulgo. Eran hombres vulgares, hombres comunes. Y de ellos salió ese denuedo y salió ese atrevimiento de hablar ante los gobernantes del pueblo. Y nosotros a veces no le queremos ni hablar a nuestro vecino por miedo, ¿no? O a alguien por miedo. Estoy diciendo esto para que si tenemos de pronto por allí algo que hablar, pues lo hagamos, que compartir lo hagamos sin ninguna dificultad, porque sobre todo en oración, en esa integridad, en esa relación, podemos actuar confiados en que tenemos un aliado poderoso. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. ¿Sí? No podían decir nada en contra. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a señalar?
Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí no podemos negar que Dios ha hecho en nuestras vidas cosas maravillosas. Solo que nosotros no lo vemos, ¿cierto? No lo vemos. Y a veces eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que usted se apoque, que usted se siente, que usted no haga nada. Inclusive a veces lo tiene allí, viviendo bien, para que usted no haga nada, para que usted se quede quieto. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere. Y sabemos que a veces cuando comenzamos a caminar en los pasos de Dios, hay muchos enemigos que inclusive se ven en nuestras propias familias, nuestro propio entorno. Que apenas usted se mueve, inmediatamente ellos también. El enemigo también se mueve para que usted se quede quieto, para que usted no se mueva. Pero no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacemos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Recibimos intimidación. Intimidación. ¿Usted se va a dejar intimidar? Sabemos que tenemos el poder. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Mas Pedro y Juan respondiendo y diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí hay otra cosita que debemos aprender el día de hoy. Usted a quién está agradando constantemente. Usted a veces no hacemos las cosas porque queremos agradar al otro. Queremos que el otro no se ponga bravo. A veces nos escondemos como cristianos, que no nos vean como cristianos porque de pronto el otro se ofende, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de juzgamiento. Dice: es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, en el versículo 24, capítulo 4 de Hechos, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Usted no sabe que hay veces que se están gestando cosas a sus espaldas, pero ya yo les dije quién es el que nos cubre la espalda, ¿cierto? ¿Y por qué el Espíritu Santo nos cubre la espalda? Para que nosotros vayamos hacia adelante. Porque ahí hay un plan mayor. A veces hay un plan mayor que tenemos que cumplir. Y no nos podemos quedar mirando hacia atrás o mirando alrededor a ver qué es lo que está pasando, qué nos están haciendo. Tenemos que seguir adelante. Allá es donde está el objetivo. El objetivo, poniendo la mirada en el cielo, poniendo la mirada en las cosas celestiales. Acostumbrándonos a lo celestial y no a lo terrenal. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que se hiciera. En el versículo 29 de Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso el Señor tiene que mover nuestras fibras, amados. Tiene que nuestro cuerpo temblar de la presencia del Espíritu Santo, porque no hay amenazas que se hagan efectivas en nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante porque hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer y no podemos quedarnos allí en el camino con detalles que no nos corresponden. Pensamientos de suposiciones en nuestras vidas, a veces hasta con chismes o a veces hasta con problemas que no nos corresponden, ¿sí? A veces tratamos de solucionar los problemas de los demás, queremos ser respuesta en los demás, cuando no hemos cuando no hemos encontrado respuestas ni siquiera en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ahí hay un trabajo que hacer, hay algo que hacer allí, y es enfocarnos realmente en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. En el versículo 36 de Hechos 4 dice: y la multitud de los que habían creído eran un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y leemos el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder se movían para poder evangelizar, para poder ir de pueblo en pueblo. Era con el poder del Espíritu Santo, no era con el poder de ellos, no era con sus capacidades, no era con sus títulos, no eran con sus esfuerzos, era el poder del Espíritu Santo que los llevaba a hacer, que los llevaba a llevar, que los llevaba a promulgar el mensaje, un mensaje sencillo pero poderoso, un mensaje sencillo pero poderoso.